Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes a los compañeros de la mesa. Buenas tardes a Karina y a Francis que nos escuchan y a los quienes nos escuchan a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, a veces yo no entiendo cuando se habla de modernidad, porque la modernidad muchas veces implica un retroceso. Y no es que con esto nosotros hagamos el juego dialéctico del que se va poniendo viejo, que encuentra que las cosas actuales son más atrasadas que las de su tiempo. No. Simplemente nosotros analizando cómo era la sociedad dominicana hace 30 años, 40 años. En la sociedad dominicana de ese tiempo, todos podríamos decir que era una sociedad con una clase media mucho más extendida. Usted pudiera vivir en Los Minas o pudiera vivir en el Sancho Sama y usted tenía el mismo acceso a los bienes culturales que pudiese tener una gente que vivía en Gascue o en Naco o en El Millón. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana estaba, vamos a decir, era como una especie como de un estándar. Sin embargo, hoy la sociedad dominicana vive en una especie de gueto. Los referentes culturales son totalmente degradados. Anteriormente teníamos referentes culturales de gente que uno se proyectaba en ellos, uno quería ser como ellos, gente que se expresaba bien, que comunicaba bien. Y hoy entonces uno ve totalmente lo contrario. Los barrios antes eran expresiones culturales. Los muchachos de los barrios jugaban basquetbol, que jugaban béisbol, y estaban en una recreación sana. Hoy es totalmente diferente. Anteriormente, la gente que en los barrios consumía algún tipo de sustancia ilegal eran gente muy referida a guetos sociales. O sea, usted lo tipificaba, no, esos son fulanos, unos tigres. Hoy eso está dentro de la normalidad. Entonces uno se pregunta, ¿hacia dónde es que vamos? Yo recuerdo en el liceo que estudié, una escuela pública de altísimo nivel. Hoy ese tipo de modelo educativo, hoy entonces estaría hoy en los principales colegios de élite de la ciudad capital. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que hemos avanzado si lo que hemos hecho es en realidad lo que hemos es irnos hacia atrás? O sea, no hemos crecido en el mismo proceso, en el mismo nivel que deberíamos de hacerlo en cuanto al crecimiento económico y el crecimiento social. Todo esto yo lo quiero vincular con el tema educativo. Dicen, los estudiantes con un nivel satisfactorio en matemáticas y sociales y lenguaje y naturales son la minoría. Cuando hablamos de nivel satisfactorio estamos hablando de un 80. O sea, un 80, no estamos hablando de excelencia, no estamos hablando de élite en términos de las notas obtenidas, sino de una nota más o menos, vamos a decir, aceptable. Miren lo que dice el ministro. Cuando se le cuestiona, dice que cuestionado sobre las razones de los resultados de los estudiantes son más altos en las escuelas privadas que en las públicas, el ministro lo resumió en que en el privado hay disciplina, involucramiento de los padres, preocupación de los docentes porque los niños aprendan. Esa preocupación de los docentes para que los niños aprendan es simplemente de que en los colegios privados hay controles. Y esos controles entonces se utilizan para saber si la labor del docente está siendo efectiva. Y como es una institución privada, si al docente se le queman los estudiantes y si le pasan y se le pasan sin contenido, sin el manejo de esos contenidos, entonces el colegio tiene la capacidad de poder medir eso. Como tiene una especie de control, entonces el docente tiene que hacer lo que tiene que hacer. En el sistema de educación pública no existir esos controles efectivos porque el sindicato me apoya, si lo hago bien me apoya y si lo hago mal también me apoya, porque yo soy un voto, yo soy del partido que controla el órgano, el sindicato profesoral. Entonces yo no tengo temor de la evaluación que se me puede hacer del ministerio. El ministro habla de algo muy importante. Este ministro pudiera pasar a la historia como el ministro que más denuncia hace, pero está bien, porque por lo menos pone en blanco y negro lo que en el sistema de educación público se vive en el día a día. Y eso es importante,
por lo menos se va creando un nivel de conciencia y en algún momento entonces la gente saldrá a la calle a reclamarle a la asociación de profesores un manejo mucho más adecuado, mucho más compromiso con la calidad y la pertinencia de la educación. Pero este ministro está haciendo algo importante que por lo menos es denunciar todo lo que allí se encuentra. Y dice que para mí es algo que debería de aplicarse, es devolverle la autoridad a los directores de los centros educativos. Porque esa autoridad del director es lo que puede permitir que dentro de esa descentralización de la educación, ese director vele por el cumplimiento del programa, vele porque los profesores cumplan, porque los estudiantes cumplan. Y en definitiva, del ministerio se pudiesen lograr algunos niveles de incentivo, como pasa en las escuelas de Europa y en Estados Unidos. O sea, este distrito o este colegio, esta escuela, sus estudiantes lograron mayores notas. Bueno, entonces vendrán un grupo de incentivos. Estas escuelas entonces no lograron esto. En definitiva, la educación en la República Dominicana tiene que abrirse a un gran proceso de reforma, porque con lo que hay no creo que se vaya a avanzar mucho. Y si nosotros tenemos una sociedad, como yo le decía al inicio de este comentario, una sociedad que se ha quedado atrás en relación a lo que nosotros vivimos en nuestra juventud, tiene que ver mucho con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiábamos, que no hace muchísimo de eso, porque apenas lo que tenemos son 48 años, no estamos hablando de un hombre que tiene 90 ni 80 años, nosotros veíamos que en las escuelas existía un orden, existía un respeto, y sin embargo uno ve que todo eso se ha perdido. Y todo eso se ha perdido por el elemento de la desintegración familiar, pero también el tema de los valores. Y aquí los partidos políticos todos tienen que hacer una mea culpa del sistema que le han dejado a la República Dominicana. Fíjense que en gobiernos anteriores, quien era ministro, este gobierno ha hecho algo que hace tiempo no había pasado en los gobiernos de Danilo Medina, que por lo menos en ese ministerio hay un educador. Hay una persona que conoce de educación. Pero fíjense que la educación estuvo se le dio tan poco valor al tema de educación, que por ahí pasó un abogado, por ahí pasó un arquitecto, por ahí pasó un contador público. Fíjese usted cuál era la visión que se tenía del tema de la educación. Un área tan fundamental para el desarrollo de un país, pero también para su civilidad y su moralidad. ¿Por qué? Porque la educación es todo. Si nosotros tenemos hoy una sociedad donde ya se habla, algún comunicador ya le ha puesto hasta un nombre a este tipo de generación y la vincula con situaciones, con taras y situaciones deplorables dentro del campo social, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque realmente si la sociedad dominicana ha empeorado en términos de algunos valores, se debe a un modelo de política, no de una persona. Ni una vinculación con tal o cual conducta. No. Esto responde más a un modelo estructural donde no se ha fijado bien claro cuáles son los propósitos que se quieren lograr para que en la República Dominicana su población consuma contenidos culturales de calidad, para que sus niños de los sectores de educación pública puedan manejar varios idiomas en un país eminentemente que vive del tema del turismo. Entonces, en definitiva, la educación en la República Dominicana tiene que dar un giro, porque si no da un giro, realmente yo creo, y no me cabe la menor duda, que si no tenemos una educación a los estándares de calidad que deberíamos de tener, no la escuela de élite, no la escuela donde van los hijos de la clase media, no, donde va la gran mayoría del pueblo dominicano, que es el sector público. Indiscutiblemente que la República Dominicana no se le puede pedir más en cuanto a todos estos elementos que nosotros estamos viendo que deterioran la estructura moral de la República. Francis.